amor no basta. Parte 10. En combate mortal. Imagine un par de ciervos machos en actitud de pelea, pateando, echando espuma por la boca, rebramando uno contra otro, con los ojos desorbitados, y después embistiéndose cabeza contra cabeza. Ahora compare esa escena con una pareja embarcada en una discusión a gritos. Los puños apretados, dientes descubiertos, saliva en la comisura de los labios, cuerpos preparados para el ataque, con todos sus sentidos listos para dar el primer golpe. Aunque no se agarran del cuello, es fácil ver, por la tensión en los músculos, que sus cuerpos están preparados como para una lucha a muerte. Si bien esos adversarios no intercambian golpes, se atacan con los ojos, expresiones faciales y tono de voz, así como con palabras iracundas, miradas petrificantes, labios fruncidos y gruñidos de desprecio. Estas son todas las armas en su arsenal, listas para el despliegue. En el fragor de la batalla es posible que los cónyuges silben como víboras, rujan como leones y chirríen como pájaros. Mensajes incisivos. Miradas penetrantes, gruñidos y bufidos son señales de ataques incluso cuando los antagonistas intercambian palabras inocuas en apariencia o ninguna palabra en absoluto. Como en el caso de los animales, esas señales están destinadas a advertir al antagonista que debe retractarse o inducirlo a capitular. El lado incisivo, el tono amenazador de voz, la velocidad y volumen de la perorata, puede ser más provocativo o perjudicial que el significado literal de las palabras pronunciadas. No sorprende que las personas reaccionen a menudo con más fuerza al tono de voz que a las palabras mismas. Los mensajes no verbales, expresados mediante los ojos, el rostro y el cuerpo, representan una forma de comunicación más primitiva y por lo general más persuasiva que las palabras. Consideren la siguiente conversación entre los integrantes de una pareja. Tom: querida, ¿te acordarás de llamar al electricista? Sally: lo haré si me lo pides en un tono de voz amable. Tom: te lo pedí de buena manera. Sally: siempre gimoteas cuando quieres que yo haga algo. Tom: si no quieres hacerlo, ¿por qué no lo dices? Tom tenía la intención de hacer la petición de manera cortés, pero sentía cierto resentimiento con respecto a la pasada intransigencia de Sally, de modo que su demanda tenía un dejo a reprimenda. Aunque sus palabras eran corteses, estaban fundidas con un categórico mensaje negativo transmitido por su tono de voz. Cuando hay un doble mensaje como ese, es más probable que el receptor responda a las señales no verbales como el mensaje significativo y desconozca las palabras precisamente como respondió Sally al tono de voz de Tom con una reprimenda. Sin darse cuenta de que su tono de voz era provocativo, Tom interpretó su reproche como una negativa a su petición y entonces se disgustó. Es probable que Sally habría accedido a efectuar la llamada si Tom no hubiera endurecido sus palabras con una reprimenda. Sin embargo, ambos se vieron atrapados en reprensiones y represalias, así es que nunca llegaron a tratar el problema práctico, es decir, llamar al electricista. Cuando un cónyuge procura controlar al otro armando sus palabras con una indirecta de amenaza o reproche, es probable que el intento logre provocar en lugar de persuadir. De modo que Sally se disgustó con Tom por la reprensión implícita y Tom interpretó mal la reacción de ella como señal de obstinación que impulsó su desquite. El contenido de lo que ellos querían comunicar se perdió mientras se embarcaban en castigarse por su mutua hostilidad. El uso de mensajes hostiles para estimular a cada uno a obrar de acuerdo con sus simples formalidades de convivencia hacía que por momentos su relación se convirtiera en una pesadilla. Si Tom se hubiera dado cuenta de que sus pensamientos fugaces, antes de pedirle a Sally que llamara al electricista, eran contraproducentes, habría podido neutralizarlos lo suficiente como para efectuar la petición de manera amable. Sin embargo, sus pensamientos automáticos prepararon el escenario como para una confrontación. Ella nunca atiende las cosas,
es probable que me haga pasar un mal momento y me diga que lo haga yo, aunque no tenga tiempo. Anticipándose a una negativa, hizo su petición de tal manera como para producir la negativa que él temía. Los cónyuges a menudo hacen sus peticiones o preguntas de un modo que sirve para culpar, atacar o rebajar a su pareja. Por ejemplo, ¿por qué no llamaste al electricista? A medida que progresa el diálogo, las palabras se hacen más ofensivas. En la cúspide del enojoso intercambio, las parejas contrincantes usan todas sus armas, incluso insultos, y algunos recurren a la última arma, el ataque físico. Si las parejas desean mantener una relación placentera en el trabajo del hogar, tienen que poder apartar sus reproches y amenazas de sus legítimas peticiones. Ante todo, deben tener conciencia de la índole provocativa del estilo que usan al hablar. Ataques anticipados. Es posible agredir a alguien a modo de ataque anticipado cuando tememos que, si no frenamos la agresión de él, ella, ya sea psíquica o física, seremos ofendidos. En esos casos, cuando prevemos que alguna persona se apresta a atacarnos, nos enojamos y atacamos primero, antes de correr el riesgo de que nos ofendan. Shelley, por ejemplo, quería discutir con su esposo un tema delicado, un informe sobre los niños que tenían problemas en el colegio. Cuando ella dijo: «Querido, estoy preocupada por cómo les van las cosas a los niños», Robert se enojó y contestó: «Siempre estás preocupada por los niños, ¿por qué no los dejas solos? Si continúas de ese modo harás de ellos unos neuróticos, como tú». Shelley respondió llorosa: «Tú me estás convirtiendo en una neurótica, gritándome todo el tiempo». Sin embargo, el pensamiento automático primario de Robert era muy diferente a su reproche. Él había pensado: «Tal vez las cosas no les van bien, me va a decir que no cumplo mi deber de padre y eso me hará sentir culpable». Esos pensamientos iniciales produjeron un dolor que quiso descartar echándole la culpa a Shelley. Al gritarle a Shelley, un ataque anticipado, él evitó el dolor de exponer sus propios defectos. Como en intercambios anteriores similares a ese, la introducción de disputas emocionales impidió dedicarse a los problemas prácticos y mucho más a solucionarlos. Para evitar esos ataques anticipados, es importante reconocer los pensamientos automáticos, en especial los que le hacen sentir triste, culpable o ansioso a uno, y refrenar el impulso de contraatacar. Si bien es cierto que el ataque anticipado puede evitarle por un tiempo algún dolor, por último, y a consecuencia de los continuos y desagradables choques con su cónyuge y los malos efectos de los problemas sin solucionar, le causará más dolor. Es posible que frenar esos ataques requiera paciencia y tolerancia, pero dará lugar a mejores relaciones y a una más acertada solución de los problemas. Muchas personas contraatacan en el instante en que piensan que se los critica, sin examinar si la crítica es válida. De este modo evitan el dolor de la crítica. Por ejemplo, si un marido le dice a su mujer que descuida a los niños, es posible que ella acepte la verdad de esa imputación, se reproche a sí misma y se sienta mal. Pero al defenderse automáticamente y contraatacar antes de que la crítica pueda ser comprendida, lo desacredita a él y por consiguiente a la validez de su crítica. No obstante, el resultado es que la intención de la comunicación y la solución del problema quedan truncadas. Si hay algo de cierto en lo que su marido dice, ella nunca se tomará el tiempo para pensarlo. Si el equivocado es él, no dejará de señalárselo. Utilizar la crítica para cambiar lo que hace el cónyuge puede crear más problemas que soluciones. Como veremos en los capítulos restantes, las parejas pueden aprender una variedad de métodos para evitar o solucionar problemas sin recurrir a la crítica, a la exigencia o a los ataques anticipados. Contragolpe. Cuando alguna manifestación de hostilidad es justificable, es posible que nos enojemos tanto que, aun cuando nos limitemos a regañar o insultar, lo hagamos a muerte. Semejante reacción extrema en una disputa matrimonial excede tanto los motivos que la generaron que impulsa al cónyuge más ecuánime a tildar al otro de histérico o irracional o a replegarse con miedo. Un problema más serio es que una reacción desaforada dirigida al ataque, tal vez propio de nuestra especie en una época anterior en la selva, puede abrirse camino a través de las inhibiciones y conducir al maltrato físico.
Hace varios años me consultó una pareja que manifestó que, aunque se querían, peleaban de continuo. En diversas oportunidades el marido maltrató tanto físicamente a la esposa que ésta llamó a la policía. Ellos describieron el siguiente incidente. 2 días antes, al salir Gary de su casa, Beverly le dijo: a propósito, llamé a lo de Bob, un trapero del barrio, y ellos retirarán todos los trastos del garaje. Gary no contestó, pero al pensar en lo que ella había dicho, su enojo creció. Terminó propinándole un puñetazo en la boca. Beverly corrió hacia el teléfono y comenzó a llamar a la policía hasta que Gary la detuvo. Después de mucha pelea, seguida de una acalorada discusión, convinieron en efectuarme una consulta. De acuerdo con el relato que me hicieron al principio, la reacción de Gary parecía inexplicable. Sin embargo, a medida que se aclaraba el relato, el incidente se hizo más comprensible. Cuando se le preguntó por qué la había golpeado, Gary contestó: Beverly en verdad me enloqueció, como si la provocación fuera evidente. En cuanto a él, ella tenía la culpa de que la hubiera golpeado porque lo había encolerizado hablándole de esa manera. Gary creía que, si Beverly lo hizo enojar, era justo que le pegara. Suponía que, a pesar de que lo dicho por su mujer parecía sin mala intención, ella en realidad quería decir que no podía contar con él para retirar los trastos del garaje, que era irresponsable y que moralmente ella era superior. Beverly, por otra parte, sostenía que ella solo le dio una información sin acusarlo. Hacía ya cierto tiempo ella le había pedido que limpiase el garaje. Como no lo hizo, ella decidió hacerse cargo del asunto llamando al trapero. Al fin de obtener detalles más exactos de lo que había sucedido en realidad, decidí que ambos reconstruyeran el incidente en mi consultorio. Le pedí a Beverly que contara los antecedentes y después que repitiera lo manifestado a Gary. Tan pronto como él escuchó las palabras, su rostro enrojeció. Comenzó a respirar hondamente y apretó sus puños. Parecía como si fuera a golpearla de nuevo. En ese punto intervine y le hice la pregunta fundamental de la terapia cognitiva: ¿qué es lo que pasa por su mente ahora mismo? Todavía temblando de furia, respondió: ella siempre me atormenta, trata de ponerme en evidencia, sabe que me vuelve loco. ¿Por qué no acaba de decir lo que piensa, que ella es una santa y que yo no valgo nada? Sospeché que esta primera reacción, pensamiento automático primario, a las palabras de ella, que consideró como una clara humillación, era el pensamiento de ser un marido fracasado y estar convencido de que ella quería decir eso en realidad. No obstante, él suprimió este pensamiento doloroso rápidamente y se fijó solo en su expresión ofensiva. Si bien ella le repitió lo mismo en un tono mesurado durante la teatralización en mi consultorio, supuse que en realidad pudo haberle hablado en un tono altivo o levemente sarcástico. En mi consultorio, ella reconoció que cuando habló en verdad tuvo un pensamiento degradante. ¿Ves? No puedo contar contigo para nada, tengo que hacer todo yo sola. Aunque en tal oportunidad no expresó ese pensamiento, es evidente que se notó en su tono de voz o él estaba tan sensibilizado a este mensaje por alguna experiencia anterior que lo captó en lo que ella dijo. De este modo, una provocación puede encubrirse en un mensaje inocente en apariencia. Pero ¿cómo comprender la intensidad de la reacción de Gary? La explicación se encuentra en las facetas de su personalidad, así como en la historia matrimonial de acusaciones y represalias de la pareja. Antes de casarse, Gary había sido autosuficiente y se consideraba a sí mismo una persona de éxito. Criado en una familia pobre, pagó con su trabajo los gastos de la universidad y se graduó de ingeniero. Estableció su propia firma consultora y prosperó desde el principio. Tenía un alto concepto de sí mismo como un individuo enérgico y de éxito. Beverly se sintió atraída por Gary por ser bien parecido y por su modo de ser desinhibido e independiente. Ella se crió en una familia formal en la cual el énfasis estaba puesto en los buenos modales y en la adaptación social. Algo inhibida, se sintió atraída por un hombre que parecía no estar atado a convencionalismos sociales, que era un pensador independiente y, sobre todo, aparentaba ser fuerte. Lo admiraba por su prometedora profesión y vislumbró en él la fantasía de un caballero con reluciente armadura que siempre cuidaría de ella.
Por cierto, durante el noviazgo él tomó la responsabilidad de planear el tiempo que pasaban juntos y como ella lo consideraba superior, se sintió muy cómoda con ese arreglo. Gary se sintió atraído por Beverly porque ella era bonita, dependiente de él y lo admiraba. También era sumisa y se amoldaba a sus deseos. Después de casados, Beverly se sintió intimidada al principio por Gary, pero gradualmente descubrió su talón de Aquiles. Él rehuía las tareas del hogar, no podía relacionarse con los niños. Con el correr del tiempo, ella maduró y se hizo más segura de sí misma y ya no se consideró inferior a él. De hecho, de tanto en tanto, tuvo la satisfacción de demostrar que, lejos de ser una muñeca perfecta, era más madura que él en muchos aspectos. Atendía mejor los detalles, era una madre más concienzuda y manejaba su vida social con más habilidad que él. Al mismo tiempo, Gary tenía breves episodios de depresión moderada durante los cuales pensaba que era un padre y marido ineficiente. En esas ocasiones solía aceptar las críticas implícitas de Beverly como válidas, solía sentirse ofendido por ellas, pero no se defendía. No obstante, cuando Gary ya no estaba deprimido, se negaba a tolerar sus críticas y solía perder el control con ella. ¿Por qué Gary recurría al castigo físico en lugar de limitar sus represalias a ataques verbales? Ante todo, había sido criado en un barrio de extramuros, donde los conflictos se dirimían con frecuencia mediante enfrentamientos físicos. Además, Gary describió a su padre como un hombre violento. Cuando se encolerizaba, su padre solía castigar a su madre, a él y a sus hermanos. Al parecer, Gary aprendió muy pronto: cuando estás enojado, debes propinarle una paliza a la otra persona. Gary nunca tuvo un modelo de quien aprender modos no violentos de solucionar problemas. Esto fue la causa de que no supiese casi nunca controlarse en el trato con las personas que lo rodeaban, incluso sus empleados y clientes. Si sus empleados le causaban enojo, solía despedirlos y más tarde trataba de contratarlos de nuevo. Si tenía algún conflicto con un cliente sobre planes u honorarios, desistía del negocio. Esa falta de control le valió una reputación de tirano, pero singularmente, en lugar de alejar a los clientes, esto los atraía. Así daba una imagen de máxima autoridad, soberbiamente seguro de sí e intolerante con la oposición, en resumen, de un hombre fuerte. Si bien el estilo autoritario tenía éxito en su negocio, era inadecuado para el matrimonio. Al principio, cuando Beverly intentó hacerle frente con firmeza, él solía gritarle, pero en la medida que ella comenzó a defenderse, él empezó gradualmente a hacerla objeto de malos tratos físicos. Con el tiempo, cada vez que Gary detectaba un tono de mofa o de desaprobación en su voz, se sentía impulsado a reaccionar con un ataque físico. Durante mi trabajo con esta pareja, se puso de relieve que los temas sobre la autoestima eran de extrema importancia. Beverly trataba de proteger de continuo su autoestima y no se sometía a los deseos de su marido. Para Gary, la oposición de ella significaba simbólicamente que lo tenía muy poco en cuenta. Después de todo, él sabía cómo debían hacerse las cosas. Sus empleados y clientes lo escuchaban y hacían lo que él decía. De este modo, su resistencia tenía un significado más profundo para él. Tal vez en verdad él no era tan competente como le gustaba creer. Este pensamiento era doloroso. Sus ataques de enojo servían en parte para disipar la idea. Consultas posteriores revelaron que durante el periodo de su crecimiento, su hermano mayor solía burlarse de él y lo atormentaba llamándolo con un nombre secreto, acuñado en especial para él: debilidad. A pesar de su carrera de éxito, nunca había podido desprenderse por completo de esa imagen de sí mismo como criatura débil. No obstante, rara vez se sintió obsesionado por la sensación de ser un derrotado, porque en la mayoría de sus relaciones con la gente, él llevaba la delantera. Sin embargo, las cosas con Beverly eran diferentes. Gary se sentía vulnerable. Al atacarla, intentaba evitar el dolor que le causaba exponer su lado débil. Si ella tomara la delantera, eso le ofrecería la dolorosa confirmación en su mente de que él verdaderamente era una debilidad. De hecho, en las oportunidades en que ella lo criticaba, solía pensar con dolor: si ella en verdad me respetara, no me hablaría de ese modo. Piensa que soy débil. De este modo, ambos trataban de equilibrar hasta cierto punto la relación, rebajándose mutuamente.
Gary quería mantener su autoestima, que se basaba en controlar a las demás personas, su pensamiento polarizado. Si no estoy por encima, soy un fracaso. Reflejaba el temor oculto de que se pusiera en evidencia su debilidad. Por otro lado, la autoestima de Beverly estaba menoscabada por la arrogante autoridad de Gary, y el intento de ella para derribarlo del pedestal era un modo de restablecer su propia autoestima. Su temor encubierto era el de ser dominada a causa de sus incertidumbres e inhibiciones. Así, lo que en la superficie parecía ser una disputa con respecto a la distribución de las responsabilidades domésticas, resultó ser una lucha acerca de la autoestima. El asunto de quién hace qué y cuándo se había convertido en un campo de batalla donde los cónyuges peleaban por mantener los conceptos propios. Cuando uno ganaba, perdía el otro. Cuando uno se sentía bien, el otro se sentía mal. La combatividad y la competencia mutua por el control se originaba en la verdadera motivación, la necesidad de ambos de proteger su propio orgullo. Encaré la terapia siguiendo dos caminos. Primero, establecimos las reglas fundamentales para la comunicación. Tanto Beverly como Gary tenían que abstenerse de discutir temas espinosos que habíamos anotado cuando se enojaban. Segundo, tendrían una sesión semanal de conciliación al comienzo en mi consultorio, pero con el tiempo en la casa, durante la cual se turnarían para presentar los problemas. Si cualquiera de los dos penetraba en la zona caliente, si se sintieran enojados y comenzaran a criticar o a atacar, ambos tendrían que cambiar a un tema diferente y más neutral. Véase capítulo 17 para la discusión de las zonas. Si eso no funcionara, tendrían que distanciarse físicamente uno del otro. Si Gary no se calmase con rapidez, tendría que tranquilizarse dando un paseo. Una vez que la pareja instituyó ese nuevo sistema, que duró alrededor de 4 o 5 visitas, comencé a verlos por separado. Ambos habían sido aleccionados con la técnica para identificar los pensamientos automáticos y cómo combatirlos mediante respuestas racionales. Véase capítulo 13. Por ejemplo, Gary aprendió a abordar sus pensamientos automáticos del modo que se indica más adelante. En cierta oportunidad, Beverly dijo con una voz aparentemente forzada: «El mes pasado no pagaste el TV cable. Es probable que suspendan el servicio». Gary se encolerizó, pero logró sacar su cuaderno de anotaciones, el lápiz, y escribir lo siguiente: pensamiento automático. Ella trata de rebajarme. Respuestas racionales. 1. No me consta eso como un hecho. Es posible que solo quiera decirme algo. 2. Lo que dice puede ser válido. Puedo concentrarme en eso e ignorar su tono de voz o lo que piensa. 3. Ella tiene sus propios problemas. No tengo que permitir que me absorban y volverme loco. Después de varias semanas se le enseñó a Gary cómo comprender los primeros pensamientos reales, primarios, que precedían a sus pensamientos coléricos, que lo impulsaban a pegarle a su mujer. Situación: me regañó por llegar tarde a casa. Ella dijo: ¿por qué viniste tarde? Pensamiento inmediato: 1. No piensa demasiado en mí si cree que puede hablarme de ese modo. Ofendido. 2. Debe considerarme débil. Ofendido. 3. Es probable que yo sea débil, de lo contrario no me hablaría de ese modo. Sentimiento de dolor. 4. No puedo dejar que se salga con la suya. Enojo, deseo de pegarle. La idea de ser menoscabado por ella provocó la reacción en cadena que hacía décadas había surgido durante su niñez en las riñas con su hermano. Al sentirse disminuido por Beverly, Gary pensó: no puedo dejar que se salga con la suya, y se sintió impulsado a pegarle. Por fortuna, siguió mis instrucciones. Trató de ignorar cualquier inflexión negativa en el tono de su pregunta. Dejó de lado los significados expresados en los pensamientos automáticos de él. Controló el impulso de castigarla y se concentró solo en el contenido de la pregunta. De este modo, procuró tomar las preguntas de Beverly en su significado literal. Cualesquiera otras preguntas del cónyuge son también legítimas peticiones de información. No es necesario responder al mensaje encubierto. Cuando Beverly preguntó ¿por qué viniste tarde?, Gary contestó: me demoré en la oficina. Con el matrimonio estabilizado, al menos por el momento, pudimos enfocar el profundo sentido de vulnerabilidad de cada uno.
Gary pudo examinar esa vulnerabilidad al revivir los temores infantiles de sentirse débil e inferior. Beverly examinó su propio sentido de impotencia originado en las inhibiciones de su niñez. Con preparación aprendió que podía hacer valer sus derechos sin ser hostil. Podía hablar con Gary en forma directa, firme e incluso amable, y no necesitaba provocarlo o rebajarlo. ¿Qué esconden las discusiones? Convicciones básicas. Para comprender de modo más cabal por qué las personas se comportan de la manera en que lo hacen, debemos mirar en lo más profundo de sus acciones, más allá de sus pensamientos automáticos, e indagar sus convicciones básicas. Una convicción básica, una vez activa, influye sobre la manera en la que una persona interpreta una situación y cómo actuará. Algunas de esas convicciones están cerca de la superficie y pueden observarse con facilidad. Algunas están ocultas, confundidas con otros pensamientos. No obstante, con algo de introspección, las personas pueden aprender a discernirlas. Gary tenía el siguiente conjunto de convicciones que reflejaban su tendencia a percibir a los demás como adversarios. Tengo que mantenerme por encima, así los demás no descubrirán mi debilidad. Si las personas conocieran mi debilidad, todos me pasarían por encima. Tengo que controlar a otras personas en todas las situaciones. Si mi mujer consigue alguna vez lo mejor de mí, no parará jamás. Mi mujer disfruta rebajándome. La única manera de hacerle entender que no puede salirse con la suya es pegarle. Beverly tenía las siguientes convicciones. Soy demasiado inhibida. Si no me expreso, soy incapaz. Si soy incompetente, no soy nada. Tengo que mantener a Gary en jaque o me pasará por encima. El único modo para que él coopere en casa es demostrar que está fracasando en el trabajo. Cuando comparamos las actividades de cada cónyuge, podemos darnos cuenta de que sus choques eran inevitables. El conflicto básico se manifiesta en el enojo y hostilidad de ambos, un serio elemento destructor que requería una posterior modificación. Control del enojo. El caso de Beverly y Gary se parece mucho a otros innumerables casos de relaciones perturbadas o rotas en las cuales las parejas no buscan ayuda profesional. Incluso si los cónyuges no tienen problemas tan serios, hay una serie de principios que pueden tener en cuenta para minimizar el daño producido por discusiones acaloradas. 1. Las parejas pueden provocar enojos sin necesidad por el modo como hablan sobre la administración de la casa, la crianza de los hijos y otros temas. A menudo usan técnicas tales como el tormento, el sarcasmo y la crítica, cuando harían mejor diciendo sencillamente lo que quieren. 2. Las parejas usan a menudo esas formas de hablar porque se sienten con derecho a hacerlo. Con frecuencia, esas eran las mismas técnicas usadas en sus familias de origen. Sorprende que, aun cuando esos métodos son contraproducentes, los cónyuges persisten en usarlos, ya sea porque ni siquiera consideran otros enfoques o porque sencillamente están convencidos de su eficacia. Son inconscientes de que esas tácticas son por lo general contraproducentes, generan resentimiento, oposición y represalia. 3. Aunque quizás sean eficaces en la selva, las emociones de enojo y hostilidad primitivas están fuera de lugar en la vida doméstica, donde matar o ser matado no viene al caso. Las parejas necesitan aprender cómo controlar o reducir la hostilidad excesiva en vez de manifestarla. 4. Las técnicas de control consisten en métodos de sentido común, tales como refrenarse para no actuar con enojo, tratar de cambiarse de la zona caliente a la zona templada, capítulo 17, y tomarse un respiro cuando las disputas se hacen demasiado acaloradas. 5. Cuando las parejas aprenden a identificar los pensamientos automáticos y las convicciones básicas que sustentan su hostilidad, pueden despejar el camino hacia soluciones constructivas para los verdaderos problemas que tienen entre manos, en lugar de recomponer de continuo temas psicológicos encubiertos. Muchas personas aprueban la idea de que expresar enojo es una cosa buena, pero solo piensan en función del alivio inmediato y de la satisfacción que obtienen. Ahora que me he desahogado, me siento mucho mejor. Lo que dejan de tener en cuenta es el efecto producido sobre el cónyuge. Cuando Gary y Beverly se fustigaron entre sí, se infligieron un daño verdadero y la reacción en cadena se aceleró hasta culminar en violencia física. La hostilidad no puede manifestarse en el vacío.
está destinada a alguien, el cónyuge, quien se ve obligado a reaccionar. Además, para que la hostilidad tenga éxito, para que las palabras y actos airados surtan efecto, usted tiene que saber que su pareja experimenta dolor. En consecuencia, es posible que usted se mantenga atacándola hasta que observe una reacción de dolor. Si su hostilidad surte efecto y su cónyuge hace lo que usted desea, es probable que usted continúe utilizando en el futuro esa estrategia para castigar o controlar a su compañero o compañera. Pero a veces su hostilidad puede salirse fuera de control y usted puede infligir un daño mucho mayor del que pretendía. Del mismo modo que es difícil para las naciones tener una guerra limitada, también lo es para las parejas tener una hostilidad limitada. Aunque la manifestación del enojo se ha convertido en algo así como el rasgo distintivo del matrimonio, descubrí que, por lo general, parece hacer más daño que bien. La acumulación de ofensas provenientes de ser regañado, vilipendiado, maldecido, conduce a la víctima a considerar al cónyuge atacante no solo como a un adversario, sino también como a un enemigo. La verdadera razón es que existen modos más eficientes para que las parejas en un matrimonio solucionen sus problemas que gritarse uno al otro. Personas inhibidas como Beverly, por ejemplo, pueden practicar expresando simplemente sus deseos de un modo directo y utilizar la sutileza y las explicaciones más que los ataques. La tendencia actual hacia la autoafirmación y la liberación en el peor sentido de las palabras ha liberado a muchas personas de sus inhibiciones, pero a costa de sus relaciones familiares. No se dan cuenta de que es posible valerse de la autoafirmación sin depender del enojo para satisfacer su seguridad. Inhibición, enojo y autoafirmación. No cabe duda de que la frustración y por ende la cólera se originan en la dificultad que muchas personas experimentan para expresarse con eficacia con sus parejas. Parte del problema parece ser el temor a la represalia del cónyuge y la preocupación de herir los sentimientos del mismo. Otra parte del problema es la incapacidad del cónyuge de señalar con precisión la fuente exacta de la frustración. La mayor parte de la dificultad, sin embargo, es la falta de habilidad en presentar el problema y en disponer de un momento adecuado para discutir los conflictos con su cónyuge. Las maneras de abordar el problema de la autoafirmación fueron encarados en una serie de libros, véase referencias al final del libro. Los modos específicos para resolver los conflictos con el cónyuge están descritos en los capítulos 15, 16 y 17. A veces el problema de la inhibición y la dificultad de la autoafirmación es tan sutil que la persona no se percata de su existencia y solo es consciente de cierta depresión, irritabilidad, fatiga y síntomas físicos imprecisos. En ocasiones, como en el caso siguiente, la indagación precisa de la dificultad puede conducir rápidamente a su solución. El caso de la esposa inhibida. Hace varios años tuve una conversación informal con Susan, una amiga que se quejaba de falta de energía e incapaz de motivarse para ocuparse en un proyecto de arte que era bastante importante para ella. Creyó que podría tener una especie de bloqueo artístico que le estaba cerrando el paso. Hablamos sobre varios aspectos de su vida, luego comencé a preguntarle acerca de las relaciones con su esposo, y al principio las describió como buenas. Habló de él en términos vehementes, agregó que se llevaban muy bien, tenían intereses comunes y nunca tenían desacuerdos. Aun cuando teóricamente es posible que una pareja tenga intereses y convicciones tan idénticas que nunca sufran desacuerdos, esto no es lo más probable. Una explicación más verosímil es que con un cónyuge, o posiblemente ambos, sea tan condescendiente con los deseos del otro que no se percate de sus propios deseos, o que esté tan empeñado en preservar la opinión idealizada de una relación libre de fricciones que descarte cualquier sentimiento de desacuerdo y acceda a los deseos del otro. En esta ocasión, sospeché que Susan podía encuadrar en este modelo y a fin de probar esa idea, le pregunté más en detalle. ATB, ¿cuál fue la última ocasión en la que comenzaste a sentir un aumento de la fatiga? Susan, Phil y yo habíamos salido en auto para dar un paseo y cuando regresamos a casa fue como si toda la energía me hubiera abandonado. Me sentí sin fuerzas, como un trapo. ATB, cuando paseaban, ¿qué pasó? Susan, nada fuera de lo común. ATB, ¿quién conducía el auto? Susan, comienza a ponerse nerviosa. Conducía Phil. ATB, ¿recuerdas qué pasó durante el viaje?
Susan: oh, algo sucedió, pero en verdad no fue nada. Sentí frío por la corriente de aire. La capota del convertible estaba baja y le pedí a Phil que la cerrara, pero él dijo: en verdad disfruto de esto, además el aire frío es bueno para ti. ATV: ¿qué sentiste en ese momento? Susan: algo más tensa. Supongo que él tenía razón. ATV: ¿tuviste algún otro pensamiento? Susan, ahora con cierto tono irritado en la voz: pensé que él nunca escucha lo que tengo que decir, siempre quiere que las cosas sean a su manera. Susan se mostró algo sorprendida con lo que acababa de decir. No se había percatado de su irritación con Phil. Después de hacer esa manifestación, que nunca se la había hecho a nadie más ni a su marido, comenzó a sonreír y pareció más animada. Luego dijo: ¿sabes? Ya me siento mejor. Después hablamos sobre su ideal con respecto al matrimonio, de querer allanar cualquier discrepancia y de su subordinación a fin de preservar el ideal de una relación libre de problemas. Ese ideal, entre paréntesis, encajaba en la fantasía de su adolescencia de mantener una vida despreocupada, una fantasía que se empeñaba en mantener. Cuando Susan tomó conciencia de sus tendencias al sometimiento, convino que sería una buena idea tratar de hacer valer más sus derechos ante Phil todas las veces en que hubiera el más leve indicio de desacuerdo con él. Entonces decidimos hacer una teatralización en la cual yo asumí el papel del esposo, afirmando con energía mi punto de vista en una serie de temas, y ella practicó hablando conmigo, manteniéndose firme. Durante la teatralización se sintió bastante enojada con Phil, pero también reconoció que, con probabilidad, él habría cooperado si se le hubiera enfrentado resueltamente, y en especial si hubiera compartido su problema personal con él. Con el correr del tiempo, Susan logró tener bastante éxito en hacer valer sus derechos ante Phil. Comenzó a sentir verdadero enojo hacia él cuando éste le imponía sus deseos y logró decírselo. Su fatiga desapareció durante la conversación conmigo, y cuando regresó a su casa descubrió que el bloqueo artístico comenzó a irse, desapareciendo por completo en pocos días. La anatomía del enojo. Una comprensión más detallada de la naturaleza del enojo y del papel que representa en nuestra adaptación a las amenazas puede ayudar a demostrar por qué no debemos someternos, en la mayoría de las situaciones, a impulsos hostiles. El sentimiento de enojo incluye una sensación de apremio por hacer algo más o menos análoga a las presiones internas que experimentamos cuando estamos sexualmente excitados, y al igual que con la excitación sexual, la tensión tiende a persistir hasta después de la consumación del acto, que la alivia. Tanto en el caso de la hostilidad como del sexo, la consumación produce no solo una sensación de alivio de la tensión, sino una satisfacción total y la disipación del instinto original. En un sentido, el enojo y la excitación sexual sirven como catalizador que incita a acciones específicas, pero los sentimientos son un preludio a esas conductas y no una parte constitutiva de ellas, al igual que el hambre puede inducirnos a comer aunque no sea parte de la acción de comer. El término enojo se usa muy a menudo de modo vago para aplicarlo a todo el proceso de sentimientos negativos, de provocación para pelear y la propia pelea. La expresión "él manifestó su enojo", por ejemplo, puede utilizarse para describir la escena según la cual una persona ofendida pega al ofensor, pero para nuestros propósitos este concepto del enojo es engañoso. La palabra enojo está más reservada para una emoción específica que para los actos violentos relacionados con ella. Un término mejor para el impulso de atacar, así como para el verdadero ataque en sí, es hostilidad. Una persona puede atacar sin sentirse enojada, y es posible que esté enojada sin atacar. Podemos, por ejemplo, golpear el saco de arena con nuestros puños o lanzar un dardo al blanco sin ningún otro sentimiento que el placer de usar nuestros músculos. Además, podemos ser malos, incluso crueles con otras personas, no por enojo, sino por el placer sádico que nos brinda. Enojo, el término que usaremos aquí, es un sentimiento que nos alerta sobre la posible necesidad de una acción agresiva o nos prepara para autodefendernos. Cuando las personas se pelean, se establece una progresión. Primero perciben que han sido agraviadas de alguna manera, segundo se enojan, después se sienten impulsadas a atacar y por último atacan. Es posible interrumpir esta secuencia en cualquier etapa. Los pensamientos de injurias pueden corregirse, los sentimientos de enojo disiparse y el impulso de atacar suprimirse.
El concepto que las personas tienen del enojo tiene consecuencias directas sobre la manera de tratarlo. Por ejemplo, la idea de enojo como una especie de sustancia que en forma gradual se acumula en un envase ha producido abundante cantidad de prescripciones para abordar el tema. George Bach, por ejemplo, es partidario de que las parejas expresen su enojo y propuso técnicas para hacerlo. Muchos otros autores justifican su defensa de la conducta hostil con metáforas similares y comparan el enojo al agua hirviendo en una olla. A menos que se deje escapar el vapor, la presión hará volar la tapa. Esas propuestas fueron criticadas por autores como los psicólogos Albert Ellis y Carol Tavris, quienes proponen la búsqueda de las bases cognitivas de la hostilidad en lugar de expresarla mediante la acción. Yo también creo que es mejor, en la mayor parte de los casos, comprender el enojo para abordarlo y no actuar con él. En ocasiones, sin embargo, actuar con enojo puede ser esencial para la supervivencia. Una mujer sometida a malos tratos por su esposo podría utilizar su experiencia de enojo para iniciar una acción eficaz en defensa propia. ¿Cómo actúa el enojo? La emoción en sí consiste en sentimientos de incomodidad y tensión. Las sensaciones que provienen de la actividad del sistema muscular y del sistema nervioso autónomo, rápido cambio en la presión arterial, pulso acelerado, músculos tensos, se confunden con los sentimientos de enojo per se y puede ser difícil diferenciarlos. La activación física agrega una sensación de aceleración, pero esta misma sensación se verifica siempre que se moviliza una persona, ya sea para competir, hacer ejercicio o atacar, y no está necesariamente asociada con el enojo. Como una estrategia de supervivencia en evolución, el enojo es comparable con el dolor. Por cierto, la palabra enojo deriva de radicales que denotan disgusto, aflicción o dolor. Como el dolor, el enojo parece destinado a perturbar nuestro estado de equilibrio y alertarnos ante el disgusto. Creemos que ambos sirven al propósito de activarnos para abordar amenazas o daños. Esta perturbación o señal nos incita a frenar lo que hacemos y cambiar nuestra atención hacia el problema que desencadena el enojo. Al concentrarnos sobre cualquier cosa que parezca responsable del enojo, nos sentimos impulsados a atacar la causa. Así, el enojo puede ser considerado como una suerte de alarma que nos alerta ante la amenaza. Del mismo modo que podemos aliviar el dolor eliminando el elemento que lo causa, una espina, una mota en un ojo, de igual manera aliviamos el enojo al eliminar su origen. Una vez apartado o destruido el agente nocivo, se apacigua el enojo y se restablece el normal equilibrio. Como parte de la primitiva respuesta a la pelea-fuga, la hostilidad está arraigada en los mecanismos más fundamentales de supervivencia, pero en la vida moderna y en el matrimonio actual en particular, obrar con ese impulso primitivo puede ser destructivo para las relaciones. A pesar de la índole imperiosa del enojo y de la premura en aliviarlo mediante un acto hostil contra el ofensor, no debemos ceder al impulso de atacar. Con el correr del tiempo, el enojo desaparece gradualmente y con ello el deseo de agredir. ¿Cómo infligimos dolor psíquico? Nuestra hostilidad tiende a infligir dolor físico o psíquico, aunque la sensación de una herida física es muy diferente a la experiencia de un dolor psíquico, son paralelos de un modo general. El dolor físico, en primer lugar, proviene de la estimulación de las terminaciones nerviosas periféricas y se localiza en la zona de esa estimulación. Cuando tenemos dolor psíquico, por ejemplo, tristeza o ansiedad, no podemos señalar una zona específica en donde lo sentimos, pero este dolor es tan verdadero como el dolor físico y a menudo más desagradable aún. A pesar de sus diferencias, el dolor físico y el psíquico tienen algunos efectos similares. Un insulto, por ejemplo, puede producir la misma expresión dolorosa, la misma desarticulación de los músculos faciales que una bofetada. Recibir malas noticias puede producir la misma clase de reacción que un shock, una súbita baja en la presión arterial, incluso un desmayo. Cuando Sybil le dijo a Max que pensaba separarse de él, todo su cuerpo se endureció como si ella le hubiera pegado. A menudo utilizamos símiles físicos o metafóricos para expresar un trauma psíquico. Fue una bofetada o fue como una patada en el estómago. Tanto una bofetada figurativa como una real transmiten un mismo mensaje y producen igual respuesta. Lo crucial es el significado específico que los receptores le atribuyen a un trauma físico o psíquico. Sensibilidad a las ofensas.
Cuando dejamos de considerar cuán sensibles somos a la crítica, reprimendas y observaciones deprimentes, casi parece que tenemos receptores adaptados para captar los mensajes despreciativos de todos los demás. Tal vez tenemos un circuito especializado en el cerebro, ajustado para recoger amenazas psíquicas, al igual que los receptores del dolor están adaptados para percibir el dolor físico. Este dispositivo puede ponernos sobre aviso de amenazas contra nuestro bienestar o seguridad que, en casos como un insulto o reproche, pueden ser el aviso de un ataque físico. Mediante una rápida reacción al dolor psíquico, evitamos un daño corporal. Así, cuando alguien nos hiere con una expresión de desprecio o con insultos, demostramos buena capacidad de adaptación, enojándonos y preparándonos para detener un posible ataque físico. Cuando queremos que las personas obren como nosotros les decimos, puede ser más eficaz infligirles dolor físico que simplemente culparlos y criticarlos. Los animales empujan, arañan o gruñen a sus cachorros para modelar la conducta de ellos, pero los equivalentes humanos de esos actos primitivos, una bofetada o un insulto, por ejemplo, son contraproducentes en una relación y, por cierto, son a menudo detonantes de medidas defensivas. Esa clase de persuasión es peligrosa, considerando que nuestra capacidad para la activación física es más adecuada para una lucha en la selva que para la vida moderna. Siempre existe la posibilidad de que un ataque verbal pueda escalar inesperadamente hacia una guerra física total. Ya sea una amenaza física o psíquica, el modo clásico de reacción, como lo describe el fisiólogo J.B. Cannon, consiste en una respuesta de pelea o fuga, en la cual el animal amenazado contraataca o huye. Por lo común, nosotros, seres humanos, tenemos una variedad adicional de opciones. Podemos someternos a la amenaza y ceder a los requerimientos de la otra persona, retirarnos o defendernos. Si la amenaza es inmediata y aplastante, es posible quedarse helado o desmayarse. Cada una de esas respuestas parece provenir de un modelo primitivo que tiene su origen en lo salvaje. Ya sea un ataque físico o psíquico, intencional o involuntario, nuestra reacción defensiva incluye una movilización física o un colapso, como en el desmayo. Y, sea que intercambiemos golpes físicos o insultos, experimentamos la misma rigidez defensiva de nuestros músculos. Aún más importante para comprender los conflictos es el conocimiento de lo que ocurre en nuestra mente durante el enfrentamiento. No solo nuestro cuerpo se pone rígido, sino también nuestra mente, una condición a la que me referí con anterioridad como rigidez cognitiva. En una lucha conyugal, por ejemplo, nuestra opinión sobre nuestro adversario se endurece. Nos formamos una imagen negativa mientras nos protegemos contra cualquier mensaje auténtico que quiera transmitir nuestro cónyuge. Además, atribuimos maldad a nuestra pareja, considerándolo malo. Semejantes atribuciones de intenciones malignas y de mal carácter arrastran inevitablemente hacia disputas personales, y un cónyuge que cree que el otro es malo reacciona poniéndose a la defensiva y enojándose. Pero aun cuando un miembro de la pareja tenga intenciones malévolas durante la pelea, eso no significa que sea una mala persona. No obstante, ya sea que la pelea se verifique entre los miembros de una pareja o entre enemigos, debemos reconocer que se moviliza el mismo dispositivo mental y físico. En el punto más álgido de las hostilidades, cada miembro puede parecerle al otro como un enemigo mortal. Sus facciones y expresiones parecen desfiguradas por la ira y están en realidad hirviendo de maldad. Una pareja deseosa de reducir su sentido de defensiva y enojo puede intentar identificar, evaluar y modificar las imágenes negativas que tienen uno del otro. Hallarán que, en la medida en que cambia la imagen desagradable, también disminuirá su enfado. Las técnicas para lograr esto se tratarán en los capítulos 13 y 17. Si bien la lucha es necesaria en la selva, nuestra supervivencia en la vida contemporánea casi nunca está comprometida. Por otra parte, somos perfectamente capaces de adoptar en público, incluso estando enojados, una apariencia civilizada. Sin embargo, por desgracia, la violencia doméstica es en nuestra sociedad más común que cualquier otra. A menudo no podemos o somos renuentes a ello, controlarnos con nuestro cónyuge. Cuando fallan nuestros frenos internos, lo hacen porque no pueden soportar la creciente presión, y es posible que la ira progrese hasta el punto de manifestarse mediante un ataque físico. Curiosamente, nuestro adversario es alguien a quien amamos o hemos amado. Represalia y castigo. Cuando una pelea matrimonial deja en un cónyuge el sentimiento de rechazo u ofensa, este actúa automáticamente para corregir el daño. Aunque por lo general pensamos en el castigo
o la represalia como una acción voluntaria, el impulso que nos lleva a devolver golpe por golpe es tan automático como respuesta a una amenaza, como lo es el parpadeo cuando se introduce un cuerpo extraño en el ojo. Por supuesto, la reacción hacia la represalia no culmina necesariamente en una acción hostil, solo nos prepara para actuar. Un sistema intrincado de controles internos actúa como un freno, así que mientras el preparativo para la acción es automático, el control de la acción es voluntario en gran medida. Cuando nos damos cuenta de que una amenaza ha desaparecido, por ejemplo, si descubrimos nuestro error en pensar que nuestro cónyuge nos criticaba, entonces se disipa la reacción. Semejante tendencias a la represalia desencadenan con frecuencia la percepción que una persona tiene de la ruptura o de la injusticia en la relación. Así, un cónyuge que se siente rechazado por su pareja podrá desquitarse convencido de que el castigo evitará desprecios futuros, pero por lo general, en una relación la represalia es contraproducente. Ted, por ejemplo, castigó a Karen por ser impuntual, gritándole. En lugar de disculparse como él esperaba, Karen se vengó retirándose, una actitud que suscitó en Ted un mayor temor de abandono y reaccionó a ese doloroso rechazo amenazando con divorciarse. Karen respondió: "Es una buena idea", palabras que le hicieron sentirse desolado. Así, su intento de castigarla fracasó y la represalia de Karen empeoró aún más las cosas. Resulta característico que las parejas, al percibir un desprecio, reaccionen con una humillación a modo de represalia, reminiscencia de adolescentes que creen que un insulto requiere otro. Con frecuencia la represalia supera a la ofensa inicial. En el lenguaje propio del crimen y castigo, la venganza requiere más que una simple restitución del statu quo. Desde que la restitución solo significa que el individuo ofensor no ha perdido nada, la venganza exige más. La víctima requiere más que la restitución de su posición e impone una penalidad adicional. La lógica que nos conduce a infligir más daño del que hemos recibido es responsable de la escalada en las peleas. La expresión "la violencia genera violencia", que a menudo se aplica a relaciones entre grupos y naciones, vale igualmente para las relaciones interpersonales. La manifestación de hostilidad de una persona es en sí un activador de hostilidad en el otro, muy poderoso y casi inevitable, puesto que es probable que cada manifestación de hostilidad provoque una represalia de mayor grado aún. Lo que comienza como un simple intercambio de críticas puede convertirse en un intercambio de golpes, incluso en una pareja que se quiere. Por supuesto, es posible controlar esa reacción combativa, pero requiere aún más esfuerzo, ya que la necesidad interna de vengarse se hace más poderosa a medida que continúa la pelea. Una reacción tan refleja y vinculada a primordiales respuestas de supervivencia está sujeta a veces a exceder la capacidad de la persona para contenerla. A pesar de eso, las personas adquieren técnicas para controlar su hostilidad: permanecer en silencio por un tiempo, distraerse, cambiar de tema o retirarse de la habitación. Aunque estas técnicas ad hoc son medidas preventivas útiles contra la acción de sentimientos hostiles, ellas por sí mismas no bloquean la activación inicial del esquema hostil. La terapia cognitiva, como veremos, ofrece técnicas para cortar ese esquema en su comienzo. Una de las primeras señales de que se ha desencadenado la hostilidad es el enojo. Al prepararnos para reconocer el enojo en su comienzo y actuar de inmediato a fin de controlarlo, podemos efectuar una reconstrucción instantánea enfocando de inmediato los pensamientos automáticos, las deformaciones cognitivas y las convicciones básicas que son la razón fundamental del enojo. Al captar y corregir en el momento esas deformaciones, podemos reducir nuestra hostilidad, tal como aprendieron a hacerlo Beverly y Gary. En el capítulo 17 trataremos en detalle cómo poner fin a la hostilidad matrimonial, precisando las raíces del enojo y tomando las medidas necesarias en las primeras etapas, antes de que un resentimiento menor termine en una guerra total entre los miembros de la pareja.